Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada La ética y la pluriculturalidad, que hace parte del ciclo de capacitaciones en ética judicial. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los entornos de la ética, guiada hacia el reconocimiento de la diversidad y el discurso intercultural. Es un hecho que América Latina es uno de los continentes más diversos en su construcción social, por lo que la pluriculturalidad hace parte no solo de la realidad social, sino del contenido y de la construcción normativa. En tal sentido, el reconocimiento de la pluriculturalidad, la multiculturalidad y la apreciación e inclusión de la diversidad se convierten en pieza fundamental para la administración de justicia. Por ello, hoy abordaremos el análisis de las distintas trayectorias y posiciones existentes en América Latina desde una perspectiva comparada que permite mostrar la relevancia de pensar en los conceptos de desigualdad y brindar de esta forma un pensamiento intercultural crítico para superar los desafíos en los que el mundo global nos exige pensar ante la igualdad real. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Daniel Laureano Noguera Santander, abogado de la Universidad de Nariño, magíster en Derecho Internacional Económico y en Derecho de la Naturaleza y Justicia Intercultural de la Universidad Andina Simón Bolívar de Bolivia, investigador junior de Colciencias, integrante del Grupo de Investigación Saber Sociojurídico de la Universidad Mariana de Pasto, es consultor para las comunidades indígenas y promotor de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Actualmente se desempeña como docente investigador de tiempo completo en el programa de Derecho de la Universidad Mariana. Doctor Daniel Laureano Noguera Santander, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica. Gracias por la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Desde San Juan de Pasto, Nariño, extiendo mi agradecimiento por la invitación a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y por supuesto a todos los servidores, las servidoras judiciales y demás personas que se han concretado a esta charla y a esta videoconferencia, ¿vale? El día de hoy he traído unas diapositivas, voy a compartirlas. Perfecto. El día de hoy pues me han invitado a hablar de un tema que para mí tiene un gran contenido epistemológico, filosófico, que conjuga mucho con la parte de nuestra disciplina, que es el derecho, ¿no? Y es hablar de la ética intercultural. Y hablar de la ética intercultural es prácticamente reflexionar respecto al tipo de diálogo que estamos llevando como seres humanos y más dentro de un sistema democrático donde la justicia, la política y todos estos elementos pues deberían estar en constante diálogo con toda la comunidad y toda la sociedad, ¿no? Y sin duda implica hablar también del nivel o capacidad de diálogo intercultural que tenemos, ¿no? Un poco como a reflexionar qué tipo de diálogo estoy llevando a cabo. Y más aún cuando estamos ubicados en una época histórica donde la mirada del mundo están puestas en las comunidades históricamente invisibilizadas y oprimidas. Y prácticamente estoy hablando de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y todas las demás comunidades invisibles que han persistido en nuestro sistema, ¿no? Y más cuando los sistemas de gobernanza mundial están pasando de una forma de razonamiento deductiva a inductivo, ¿no? Están todas las miradas del sistema de gobernanza mundial en estas comunidades, por eso deben
empezar a visibilizar. Por tanto, este tema global desde lo local nos exige cada día pensar cuando lo relacionamos con el tema de justicia y permitiéndonos obviamente hacer diferentes elementos de reflexión para entrar a cuestionarnos respecto al tipo de sociedad en que vivimos, respecto al tipo de justicia que tenemos y obviamente ir más allá respecto al tipo de sociedad que queremos, respecto al tipo de justicia que queremos, una justicia que incluyente, una justicia excluyente, ¿sí? Que es típica de un Estado multicultural, o tenemos una justicia dominante o una justicia intercultural, ¿no? Entonces, hemos dado pasos, hemos dado diferentes herramientas desde el punto de vista jurídico, pero ¿qué necesitamos para llegar a ese tipo de elementos, ¿no? Es importante ponernos a reflexionar. Miren que el título de esta ponencia, como tal, ética intercultural, reconocimiento, diálogo de saberes, complementariedad a partir del diálogo, parece amplio, ¿no? Por eso trataremos como de delimitarlo un poco en el transcurso de esta ponencia, y la idea es que despierten ustedes como funcionarios judiciales muchas expectativas en una época de transformación cultural en la que estamos. Miren que lo intercultural es entonces una preocupación por esas nuevas formas culturales emergentes, por lo que el sentido en el que las mismas se desenvuelven en la agitada vida cotidiana en la que vivimos, nos invita a hacer esfuerzos reflexivos para mejorar principalmente como seres humanos y mejorar en nuestro trabajo y más en nuestra función judicial, en nuestra función política y en nuestra función como profesores universitarios, en fin, ahí sí, y más como estudiantes aún, ¿no? Haciendo una reflexión inicial, podemos establecer que la falta de diálogo social, la falta de diálogo institucional con la diversidad de comunidades, como las comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, las comunidades campesinas, las comunidades LGTBI, la comunidad estudiantil, ha llevado a que en nuestra sociedad persistan diferentes tipos de conflictos sociales, ¿sí? Los cuales a través de diferentes indiferencias del Estado, prácticamente vemos que persisten diferentes formas asimétricas donde están construidas las bases de nuestra democracia. Pues las mismas, para mí, no permiten un acercamiento real con esa sociedad emergente. Y para construir políticas incluyentes y diversas, donde quepamos todos, necesitamos ¿qué? Sencillo, diálogo, ¿sí? Diálogo y comprender a nuestra sociedad en la que vivimos. Por tanto, es fácil darse cuenta que nuestra sociedad unidimensional, como establecía Marcuse, persisten dos grandes clases de sociedades, y eso lo tenemos muy claro. Uno es la sociedad dominada y otra es la sociedad dominante. Y frente a ello es necesario, para mí, procesos de deconstrucción colonial, ¿sí? Mental. Ya somos república, pero persistimos en una construcción colonial que viene de Europa. Y yo creo que si lo podemos hacer tratando de entender algunos elementos o enfoques teóricos latinoamericanos que se han escrito en las últimas 2, 3 décadas. En este caso, me parecería interesante tomar teorías críticas europeas y teorías críticas latinoamericanas y ponerlas en contraste. Para el caso, pues he traído esas críticas de reconocimiento que hablaba Axel Honneth, este integrante de la Escuela de Frankfurt, de la tercera Escuela de Frankfurt, que viene con toda esta teoría del reconocimiento, y en la misma propuesta intercultural, desde Latinoamérica, Fonet Betancourt, junto con otras teorías que prácticamente habla sobre cómo se puede hablar sobre un diálogo entre norte-sur, o sea, Europa, Latinoamérica, y cómo hacer de estas teorías una interrelación para llegar a preceptos
si quiere llamarse sociales, políticos y obviamente judiciales que están dándose en el momento, ¿sí? Entonces, la idea es entender qué tan relacionados están los conceptos de ética e interculturalidad, ¿no? ¿Qué relación tienen estos dos elementos como elementos teóricos para la complementariedad, que es lo que establece la ética intercultural? Por ello, hablar de estos aspectos filosóficos, tanto ética y cultura, e interculturalidad, implica acudir a enfoques epistemológicos y encuadrarse en paradigmas que tal vez aún no han sido discutidos o que nos falta discutir, ¿sí? Eh, Obviamente aplicar también desde la interdisciplinariedad, aplicar actualmente no solamente desde nuestra disciplina, el derecho, sino la idea es aplicar juicios de valor desde la historia, desde los estudios culturales latinoamericanos, la sociología, la antropología, la política, el derecho y, ¿por qué no, el medio ambiente y los derechos humanos, ¿no? Que quiero al final de la exposición como traer unos ejemplos de cómo esto de la ética intercultural ha jugado un papel importante dentro del medio ambiente y los derechos humanos, ¿sí? Entonces, obviamente tengo que explicar contextos teóricos desde la raíz y para ello tengo que entrar a la parte histórica y a la parte etimológica. Entonces, eh, voy a hacer una entrada a un aspecto ético-positivista europeo de los estudios monoculturales y el monismo jurídico, para luego, si se quiere, aterrizar a un aspecto reflexivo crítico desde la teoría del reconocimiento desde Europa y la ética intercultural, ¿listo? Y traerlos a unos ejemplos, como les dije, desde el medio ambiente en Latinoamérica y en Colombia en particular. Entonces, primero, para entender estos dos elementos de ética intercultural es necesario hacer una entrada histórica y yo diría tomar las partes etimológicas de cada uno, ¿no? Ética e interculturalidad. ¿Qué es la ética? Ya todos lo sabemos, la ética es esa rama de la filosofía que pues pretende estudiar el comportamiento del hombre, la moral, así como desde el punto de vista de la epistemología, la estética, la ontología, la filosofía política, pretenden estudiar el comportamiento del hombre. Y la ética lo que pretende es entender el ser y el deber ser, ¿sí? O sea, nosotros cómo estamos comportándonos ahorita, si estamos comportándonos como sociedad adecuadamente y cómo deberíamos ser, ¿sí? No podemos dejar de mencionar a Aristóteles. Aristóteles eh, escribió mucho sobre ética. En la ética para Nicómanos, si no estoy mal, establece que la ética es parte es parte de la rama de la filosofía y en Grecia va a ser entendida como que el hombre es el que designa todos los conocimientos acerca de las actividades que podría realizar, ¿sí? Entonces, perdón, el hombre es el que produce, es el que produce lo que no está en la naturaleza, ¿sí? O sea, la ética para Aristóteles es lo que el hombre produce con su intelecto, lo que no está en la física, lo que no está en la naturaleza, ¿sí? Entonces, para Aristóteles la ética va a significar sobre qué hace el Estado, sobre quién va a la guerra, sobre que el hombre tiene familia, si el hombre es músico, el hombre es poeta, el hombre es pintor o escultor, ¿sí? Todo esto lo comprendía Aristóteles bajo el nombre de ética, o sea, prácticamente es eso que genera el hombre diferente a la naturaleza, ¿sí? Y obviamente una de las ramas de la ética va a ser la política, que esperamos pues también poder explicar cómo funciona esto de la interculturalidad, dentro de la interculturalidad, la parte de la política, ¿no? Ojalá alcancemos con el tiempo. Doctor Daniel, Entonces, mire, perdón. Doctor ¿sí? Daniel, por Sí. favor, la presentación no la estamos viendo para que la vuelva a compartir, por favor. Ay, qué pena. A ver, ya reviso. Ahí ya. Perfecto. ¿Sí? Ok.
Entonces, las discusiones respecto a la ética, como tal, cómo debemos entender, es prácticamente cómo debemos entender esas cuestiones morales que no están alejadas de los problemas cotidianos que nos afectan, ¿no? Y prácticamente esas discusiones contemporáneas de hoy en día prácticamente están centradas a que se le entender a estos estudiantes universitarios y a otros estudiantes no universitarios, funcionarios públicos, cómo en este contexto de sociedad necesitamos esfuerzos reflexivos y críticos de la moral que han ido dando cuenta de nuestros cuestionados estilos de vida, unos estilos de vida individualistas, xenófobos y que prácticamente están normalizados en una sociedad moderna como la hemos llamado hoy en día. Entonces vemos que ya en los años 80 va a seguir esa disputa y va a tener un encuentro respecto a la ética del discurso y la ética de la liberación. Y prácticamente esos años 80, ese florecimiento relevante de la ética, va a estar enfocado más en Europa, ¿no? Que va a ser con la ética discursiva de Habermas y Honneth, que son la segunda y la tercera escuela de la generación de Frankfurt. Y entre nosotros, Latinoamérica, va a persistir la ética de liberación que va a establecer Dussel, Enrique Dussel, Catherine Walsh, Fornet y Roy y Sidecun, si quieren, ¿no? Este cubano, este brasilero y este argentino que van a aportar mucho a esta ética de la liberación, ¿no? Entonces, miren que el diálogo va a ser el alma principal entre ambas generaciones, tanto europeas y latinoamericanas, ¿no? Y esos encuentros decisivos entre estas dos formas de pensamiento, Europa y América, van a ser muy definitivas para estos elementos. Y ya hace casi una década, la última década podemos establecer, ya se habla sobre otras reflexiones críticas, que es la ética y el diálogo, ¿no? Entonces, que es ir más allá de ese discurso dialógico de Habermas y es poderlas implementar y contrastar para llegar a formas democráticas más estables, ¿no? Que vemos que actualmente en Latinoamérica no hay democracias estables y eso se debe a la gran desigualdad que viven nuestros pueblos, ¿sí? Entonces, para hablar de interculturalidad, eso respecto a la ética, ¿no? Y ya para hablar de interculturalidad, es necesario hablar también de sus raíces epistemológicas e históricas. Y obviamente para hablar de interculturalidad necesitamos hablar de las sociedades monoculturales y multiculturales. Como ustedes pueden ver en las diapositivas, pues prácticamente la primera se refiere a esas sociedades donde los rasgos esenciales son una herencia común, ¿no? Cuando hablamos de monoculturalidad, estamos hablando de esas sociedades con una estructura y creencias, lenguaje único, con un patrimonio común, con unas herencias históricas, una percepción cultural básica de comida, idiomas, actitudes, y una estructura compartida de religión también, ¿no? Que es muy difícil encontrar ahora por los efectos de la globalización, pero que en un momento histórico hubieron sociedades monoculturales, ¿no? La multiculturalidad, que es la segunda forma en que ha avanzado la sociedad, sus ideas se centran en que es una sociedad que cree que debería responder a diferencias culturales y religiosas, pero que en estas sociedades que tienen tradiciones, herencias históricas, no están dispuestas a una integración, ¿sí? En estas sociedades las comunidades no están integradas y no dialogan, ¿sí? Y tercera, pues ya es la interculturalidad, el paso que supuestamente debemos llegar en este siglo XXI y que algunos países han llegado, ¿no? Entonces, miren que la interculturalidad, a diferencia de las anteriores dos
tipos de sociedades, no se limita al reconocimiento o al respeto y la eliminación de discriminaciones, sino que las sociedades interculturales quieren procesos de cambio y comunicación, ¿sí? Y esos procesos de cambio y comunicación es prácticamente lo que busca esta nueva filosofía intercultural, que busca promover una transformación de las filosofías hegemónicas occidentales que nos han impuesto desde toda la forma y estructura de conocimiento, y prácticamente la idea es tener un diálogo con estas comunidades que históricamente han sido invisibilizadas y obviamente luchar por ello para mejorarlo, ¿no? Entonces, podemos decir que la interculturalidad como tal va a estar relacionado con la ética, ¿sí? Al estar relacionado con la ética, tenemos que entender dos conceptos filosóficos que prácticamente son esas perspectivas que nos permiten estudiar el fenómeno moral y reflexionar y criticar sobre la forma en que hemos recibido una formación y nuestros actuales estilos de vida, ¿sí? Los actuales estilos de vida que debemos apuntar como sociedad a cambiar. Una sociedad que no interactúa, que no respeta otros elementos posibles de existencia, y eso pues la ética permite cuestionar, ¿sí? Por eso la ética intercultural es un esfuerzo teórico por pensar en esas enormes transformaciones socioculturales, ¿sí? Obviamente, entender esas transformaciones socioculturales nos llevan al ámbito de la historia. Y hablar del ámbito de la historia es asociar cómo estos conceptos de ética y de intercultural se relacionan con el derecho y se relacionan con las formas de derecho que hemos tenido, ¿sí? Formas de derecho, las diapositivas, gracias. Más abajo, por favor. Más. Más abajo, gracias. Laura, una diapositiva más, por favor. Bueno, sigo. Entonces, hablando del monismo jurídico como tal, más abajo si puedes, Laura, gracias. Vemos que desde el punto de vista jurídico, para tratar de implementarlo con la ética intercultural, está relacionado con la primera forma de sociedad, que es la sociedad monocultural. En esta sociedad monocultural como tal, vemos que surge a gran escala cuando llega a los puntos de revolución, en este caso la Revolución Francesa y la revolución, distintas revoluciones que surgen a partir de aquí, pues van a dar nuevos elementos revolucionarios emancipadores, ¿no? Con Rousseau, Locke, Montesquieu y Kant. Pero el monismo jurídico va mucho más atrás de estas revoluciones y es ubicarnos en la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media es una época donde se pierde la trayectoria de la democracia clásica y se entra a un periodo de historia donde florecen las desigualdades de todo orden. Aquí el monismo jurídico se ve expresado en un régimen feudal donde se validan a partir del derecho formas de desigualdad, abusos, privilegios que desembocan a absolutismos monárquicos, ¿no? Y vemos que van a haber contrapesos con las diferentes formas de objeción a todo eso, como el Bill of Rights, la Carta Magna, etcétera, ¿no? Ya en el siglo XVII y XVIII, con esas revoluciones fuertes, por esas etapas de absolutismos en Europa, va a surgir una nueva etapa histórica, que es el Renacimiento, y desde la Revolución Francesa prácticamente se entendió que combatir la monarquía era ir en las ideales de la sociedad, pero al llegar y combatir esa monarquía, lo que va a pasar es que no se va a derrotar el monismo jurídico, sino que el monismo jurídico va a persistir y prácticamente ese monismo jurídico se va a transformar lo que conocemos como el Estado-Nación. Se derrumban las monarquías y surge el Estado-Nación con un monismo jurídico donde va a establecerse bajo un nuevo poder central fuerte, ¿no?
que es el contrato social de Rousseau, un contrato social que no fue muy comprendido para la época, y que la aristocracia va a ser el nuevo orden, ¿sí? Entonces no hubo aquí un encuentro esperado entre las diferentes sociedades que pretendían establecerse, ¿no? Entonces, miren que las diferencias debido a esto ha sido producto de la falta de diálogo, ¿sí? La igualdad, como se estableció desde Montesquieu, no era la prioridad y no fue interpretada a conveniencia por la aristocracia, ¿no? Y a pesar, pues, de la revolución, gran parte de la vida cotidiana siguió igual. Entonces, las instituciones republicanas francesas se centraron en la desigualdad y discriminaciones, ¿sí? Vemos que el hombre, como tal, como individuo, tiene la capacidad de ejercer derechos civiles y políticos, pero estas prerrogativas solamente van a ser para los varones, ¿sí? No, para ciertos varones o hombres que reúnen ciertas calidades. Entonces, esas calidades, ¿qué van a ser? La mayoría de edad, la posesión de rentas, la educación básica, los títulos que se dan a nivel aristocrático, ¿sí? Entonces, esos factores de desigualdad, opresión, indiferencia, persisten. Y como persisten, prácticamente va a haber una discriminación. Para este caso, las mujeres no van a tener los mismos derechos, van a ser una sociedad donde va a ser una sociedad donde se va a discriminar a las mujeres y no van a tener el mismo ejercicio de poder en la función pública y obviamente no van a tener titularidad de derechos políticos, ¿no? Y van a ser estas, entonces, las raíces de ese derecho monocultural, esa sociedad monocultural y ese monismo jurídico para, para esa ética eurocéntrica del siglo XVII y XVIII. Y se van a despertar diferentes elementos con diferentes pensadores, como los socialistas utópicos, para el caso Charles Fourier, Owen, van a ser personajes que van a ayudar contra las luchas contrahegemónicas para que se tengan en cuenta a estas personas invisibilizadas, ¿no? Y van a proponer consignas y propuestas muy importantes durante los siglos XVII, los siglos XIX y XX, ¿no? Donde prácticamente vemos que se logran, en gran medida, erradicar esa parte de las discriminaciones que afectan o afectaban a las mujeres, a los afrodescendientes y a algunas otras comunidades que querían alcanzar esa plena ciudadanía y la titularidad de derechos civiles y políticos, ¿no? Bajan las diapositivas, por favor. Laura. No, vale. Más abajo. Bueno, más abajo, gracias. Bueno, listo. Entonces, pues, ya entrando a esta parte donde siglo XIX, ahí por favor, siglo XIX y siglo XX con Charles Fourier, hay una lucha contrahegemónica. Vemos que los procesos de colonización, siglo XIX, siglo XX, pues seguían vigentes, ¿no? Y asimismo el aspecto de desigualdad, un aspecto de desigualdad donde fueron evidentes la discriminación racial, y la falta de participación en una democracia tanto occidental y latinoamericana con la creación de las repúblicas, ¿no? La colonización de África Central se llevó en el siglo XIX y se prorroga hasta la mitad del siglo XX, y ese colonialismo prácticamente se fue superando, ¿sí? Se fue superando y hubieron naciones que se convirtieron en repúblicas, como lo había dicho, pero históricamente la lucha por la interculturalidad, o llamémoslo la justicia e interculturalidad, pues tomó fuerza porque los pueblos no eran escuchados, ¿sí? Y especialmente en Europa, por eso después de la Segunda Guerra Mundial, todos los estados buscan estandarizar a sus pueblos y surgen preguntas e inquietudes respecto a quién debe proteger a estos grupos étnicos y minorías y cómo debe protegerse, ¿no? Y aquí pues ya viene otro elemento que es el auge de los derechos humanos
y estos derechos humanos serán una herramienta importante para este proceso, ¿no?, que ha acompañado a las Naciones Unidas ya desde 1938, con la primera, pues, persona que hace parte de los derechos humanos, que va a ser Eleanor Roosevelt, y prácticamente Eleanor Roosevelt va a establecer diferentes elementos dentro de esta entidad de Naciones Unidas, y se crea como tal la Carta Internacional de Derechos y sus herramientas, ¿no? Carta Internacional del Derecho, que va a estar establecida con los derechos, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, y sus diferentes herramientas, como los diferentes convenios, como el convenio de la OIT, el 169, como el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Por tanto, estas herramientas, el fin es propender por la eliminación de la desigualdad generada por los sistemas fundados en la discriminación, ¿no? Una discriminación y unos equilibrios generados por la raza, el sexo, la condición social, la condición económica, la religión, el idioma y la cultura, ¿sí? Entonces, aquí surgen preguntas respecto a cómo se puede realizar, cómo se puede analizar esta historia de la interculturalidad, que nace a partir de la reivindicación de los pueblos y empieza y prácticamente se empieza a discutir en el siglo XX, ¿no?, con la Carta Internacional de Derechos Humanos. Podemos decir que la historia de Occidente, la historia europea, no nos ofrece modelos de realización de principios fundamentales enfocados en la cultura del derecho humano respecto a la promulgación de igualdades como tal, solo hasta la Declaración Universal, en su artículo 1, más abajo, por favor, va a establecer el artículo 1 de la Carta de Derechos Humanos. Baja, por favor, la diapositiva para leerla. Gracias. Bueno, el artículo 1 prácticamente nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales y son prácticamente dotados de razón y conciencia, ¿no? Y deben comportarse fraternamente unos con los otros, ¿no? Y a partir de esa promulgación surgen cuestionamientos respecto a si existen dentro de nuestro continente, dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestro país, una verdadera participación y diálogo con los pueblos históricamente oprimidos, ¿no? Que cuando hablo de pueblos históricamente oprimidos, pues saben a cuáles me refiero, y a partir de ello surgen teorías que explican este modo de reflexión, como la teoría de la ética intercultural y obviamente otras más, pero creo que la ética intercultural es una teoría que más se sujeta a estos elementos y pues nos hace entender que en Latinoamérica persisten políticas monistas, como esas políticas monistas que surgieron desde la Edad Media y que persistieron en el Renacimiento y persisten en nuestros actuales sistemas democráticos, ¿no?, donde seguimos subvalorando saberes, seguimos invisibilizando sociedades y no visibilizamos otras formas de conocimiento y culturas que podemos implementar, ¿no?, en nuestro sistema jurídico y político. O sea que a pesar de que nos convertimos en repúblicas independientes, seguimos con un pensamiento colonial que viene persiguiéndonos históricamente. Por tanto, estas luchas que hacen las comunidades por el diálogo y la igualdad real y material deben darse, creo que en el siglo XX, y ese es el trabajo de las ciencias sociales, ¿no? Y en particular, yo creo que esas luchas apenas están empezando, ¿no? La construcción de ideales filosóficos, políticos desde lo local ya está cambiando la forma del paradigma geocéntrico que teníamos respecto a que debemos traer todo desde el exterior, implantando en lo local. Creo que esas políticas están cambiando, ¿sí? Debemos aterrizarnos a una nueva cultura, a un nuevo ser humano, a una nueva sociedad y, ¿por qué no?, a un nuevo derecho,
como desafío de esta humanidad. Un nuevo derecho que se plantea desde la ética cultural y que actualmente se está dando. Ya lo voy a explicar más abajo con otros ejemplos. ¿Puedes subir una diapositiva más, por favor, Laura? Gracias. Entonces, pero ¿cómo esto se está implementando actualmente? Ahí, gracias. Esta corriente filosófica que viene influenciada desde el pensamiento europeo contrahegemónico desde el siglo XX, prácticamente con la escuela de Frankfurt, la primera generación, que es Horkheimer, Marcuse, Adorno, que hablaban de la teoría de la subordinación, ¿verdad? La segunda y tercera teoría con el pensamiento dialógico de Habermas, si quieren la tercera con Zizek y Honneth, que van a hablar sobre la teoría del reconocimiento, ¿no? Es una forma de filosofía que sin duda va a influenciar mucho en el pensamiento latinoamericano, van a ser las bases de nuestra filosofía, y especialmente autores como Ceruti, Vollmer, Walsh, Rioch, Fonet, Betancourt, van a establecer otro tipo de teorías, como la teoría de la liberación, la teoría de la ética intercultural, que van a animar ese debate que pensamiento latinoamericano hoy en día quiere implementar respecto a cómo estamos como sociedad y cómo debería ser, ¿no? Esa es la primera cuestión que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad queremos, ¿sí? Entonces, miren que esta construcción o esta propuesta de reconstrucción crítica como tal, que se inicia con las teorías de Hegel, van a pasar por Marx, van a pasar por Habermas, y van a plantearse, puedes bajar otra diapositiva, en la teoría de reconocimiento de Honneth, ¿sí? Que prácticamente Honneth va a marcar un punto de inflexión en la ética y en la política y en la lucha de reconocimiento desde Europa, ¿no? Y sobre todo cómo debemos establecernos desde las diferentes formas que el Estado ha permitido, desde la humillación, desde las diferentes formas negativas de reconocimiento, ¿sí? Alex Honneth principalmente nos establece una gramática moral respecto a los conflictos sociales y por qué esta teoría sirve para aprender e implementar y así justificar los conflictos sociales, dice él. Por eso él boga por los no reconocidos, por los menospreciados y los humillados, para aprender a darnos cuenta de que en lo injusto está elementos y herramientas importantes como la indignación y el levantarse hacia la opresión, ¿sí? ¿Para qué? Para el reconocimiento. Entonces, Honneth lo que va a hacer es insistir en que el reconocimiento o tener ese reconocimiento va a ser necesario situaciones de indignación y levantarse ante la opresión, ¿sí? Y Fonet Betancourt va a establecer la tarea de plantear una nueva crítica a partir de esa teoría de Hegel y Habermas, pero va a establecer más allá de esa democracia dialógica, ¿no? Y va a discutir las tareas que se deben entender desde las ciencias sociales a futuro, y prácticamente es establecer cómo podemos llegar a una conciencia o una pluralidad de culturas. Si quieres bajar dos diapositivas más, por favor. Una conciencia de pluralidad de culturas, ¿no? Y eso es lo que Boaventura de Santos decía en la última conferencia que hubo de la Corte Constitucional respecto a cómo el Estado está impidiendo los diferentes procesos de movimientos sociales, de emancipación, ¿no? Vemos entonces que hay muertes de líderes sociales, hay estigmatización de los movimientos y las luchas como tal, y eso es prácticamente no permitir avanzar para esta interculturalidad. Entonces, ¿cuáles son los retos? Miren, los retos que tiene la ética interculturalidad es el dialogar y escuchar desde la complementariedad, ¿sí? Dejar atrás el monismo jurídico, y prácticamente dejar atrás el modismo jurídico es dejar de pensar prácticamente en ese debido proceso occidental que a veces lo tenemos tan marcado como abogados, ¿verdad? Y pedir un esfuerzo verdadero hacia reificar el significado de cómo reconocer otro tipo de justicia, una justicia indígena, ¿sí? Una justicia indígena que es muy válida y que tiene sus usos y costumbres. Otro reto, el intercambio. Miren que hay seres
humanos que dan sin recibir nada a cambio, y los marginamos, ¿sí? Y los marginamos y son seres humanos, y no solo seres humanos, sino la misma naturaleza, ¿sí? Entonces, volvernos, como dice Roy, a nosotros mismos es ejercer el reconocimiento de lo que nos negamos a reconocer. Reconocer que somos diferentes y reconocer que tenemos diferentes elementos dentro de un nuevo rol social, ¿sí? Entonces, combinado esto de Jonet y Fonet Betancourt, prácticamente nos llevan a los elementos de la ética discursiva y a la ética de la liberación, y es cuando se logra entender que por diálogo intercultural no es que consista solamente en una conciliación apresurada, ni tampoco en un diálogo que se cierra a reconocer dificultades, ¿sí? Sino que la ética intercultural son esas nuevas formas de diálogo, donde se articulan discursos, donde se reconstruyen normas universales que no han sido efectivas, ¿sí? Entonces, por eso considero que Fonet Betancourt trae una contribución relevante y ayudó a entender que la ética discursiva de Habermas no es suficiente, ¿sí? Sino que tenemos que llegar a una teoría o un diálogo intercultural donde el dinamismo de los contextos latinoamericanos se aplique en los contextos mundiales. Y miren que esto se está llevando a cabo. Me voy a saltar la parte política. ¿Puedes bajar más, por favor, en la diapositiva? Allí, gracias. Miren que esta parte de la ética intercultural se ve que hay una nueva implementación desde el derecho, ¿sí? Y traigo a colación unos elementos de carácter ambiental, donde desde nuestra disciplina vemos que hay ejemplos que se ha hecho esfuerzo para un cambio epistemológico, ¿no? Y un cambio epistemológico que tiene una entrada de cambio de paradigma, si podemos decirlo así, desde el pensamiento ético intercultural. A nivel mundial se están demostrando nuevas formas de argumentación hermenéutica distinta. ¿Con qué? Con enfoque intercultural, con una nueva forma de diálogo que va más allá de la teoría del reconocimiento. Y dichas sentencias muestran un carácter intercultural. Y prácticamente eso es asumir que la filosofía como tal tiene una exigencia ética dentro del medio ambiente, ¿sí? Entonces, miren, tenemos Nueva Zelanda, Colombia, Australia y México, que ya tienen nuevos elementos que van a indicarnos cómo esta parte de la interculturalidad está llevándose a cabo dentro de nuestros contextos judiciales, ¿sí? Obviamente, atrás de Nueva Zelanda está Estados Unidos en el 2006. Estados Unidos en el 2006 reconoció ecosistemas como presupuestos jurídicos. En el 2008 sabemos que Ecuador reconoció a la naturaleza como sujeto de derechos de una perspectiva intercultural, igual Bolivia, los derechos de la madre tierra, ¿sí? Pero en especial en estos últimos 5 años ha habido un cambio de perspectiva cultural con la ética intercultural. Y me voy a referir a estos casos en particular, Nueva Zelanda y Colombia, ¿sí? En el 2017, Nueva Zelanda hizo un acuerdo político llamado Agua Tupa para la protección del río Wanganui. Esta sentencia prácticamente va a estar relacionada con declarar a un río como sujeto de derechos, pero no simplemente el declararlo per se, sino por tener una relación con una comunidad indígena. Para la comunidad indígena, el pueblo maorí, para este caso Nueva Zelanda, este río era prácticamente un principio elemental dentro de su cosmovisión, y por tanto vemos que los elementos occidentales y los elementos culturales internos se acoplan para generar una nueva ley, que es la ley Te Agua Tupa. Y esa ley prácticamente lo que va a pretender es proteger este río desde los usos y costumbres de esta comunidad. Colombia, igual, en el 2017, con la sentencia del Río Atrato, prácticamente brinda un reconocimiento de derechos a partir de los derechos bioculturales. Los derechos bioculturales prácticamente es ese respeto que la justicia le ha hecho a las diferentes culturas que habitan en ese territorio, las culturas afrodescendientes e indígenas, ¿no? En Australia, el río Raya, ¿verdad?, va a ser protegido bajo esta misma perspectiva, y estos tres son ejemplos
de cómo hay una articulación para llegar a acuerdos de protección ambiental, ¿sí? Acuerdos de protección ambiental que han sido validados a partir de entender esa conexión ética e intercultural. Y un ejemplo de no encuentro es en México, ¿sí? En México, en el año 2017-2018, se pretendió una construcción estatal desde la interculturalidad, pero fracasó porque prácticamente no hubo un diálogo intercultural, ¿sí? Entonces, viene que dentro del contexto internacional hay elementos respecto a cómo se debe ir trabajando en este aspecto intercultural y cómo el cambio ético ha surgido efecto en cómo podemos ver nuestras formas de vida. No podemos seguir con las mismas formas de depredación y eso se puede entender con los diferentes elementos que han traído, ¿no? Desde la interculturalidad. Miren, eso de los guardianes del río, vuelve por favor a la anterior diapositiva. Los guardianes del río son un elemento perfecto de entender la interculturalidad, ¿no? El Estado conversa con las comunidades y ponen estrategias de cómo proteger a los ríos, ¿no? Y en la sentencia del Río Atrato está muy claro cómo articula Estado, entidades territoriales y comunidades para la protección de estos entes vivientes que son los ríos, ¿no? Entonces, ya para culminar, porque creo que me voy a pasar el tiempo, vamos a las conclusiones. ¿Qué es lo que se pretendió generar con esta charla? Ahí, por favor. Miren entonces que la ética como tal, la ética intercultural, dice que es un proceso de construcción, ¿sí? Y al decir que es un proceso de construcción, es ver cómo a partir del diálogo puedo deconstruir y construir para transformar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que desde nosotros debemos proponer diferentes formas de solución de conflictos en sociedades donde por milenios habitan en un territorio y nunca han dialogado, ¿no? Como está pasando con esos nuevos contextos de internacionales con la protección de los ríos. Dos, la ética discursiva no es suficiente para todos los hemisferios, como lo establecido por Hegel, Marx, Habermas y Honneth. No es suficiente, porque la ética liberadora nos demostró que desde Latinoamérica es complementaria. Es el punto de partida para entender que se necesita un diálogo epistemológico más abierto que nos permita empezar a crear bases éticas desde la política y, por qué no, desde el derecho mismo, como los casos de la sentencia de Río Atrato con los derechos bioculturales o la justicia intercultural que estableció Nueva Zelanda, ¿no? Para la protección de su río. Entonces, esa es la perspectiva inicial o la perspectiva que queremos establecer desde la ética intercultural. Tercero, la tolerancia va más allá de escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Que es incluir, ¿sí? La tolerancia no solamente escuchar, sino incluir a las comunidades en una realidad social y, si se quiere, política y judicial del país, ¿no? Vemos que los jueces tienen una responsabilidad dentro de sus aspectos judiciales importantes en la inclusión. ¿Por qué no en sus fallos escuchar a las comunidades? ¿Por qué no en sus fallos hacer peritazgos antropológicos? ¿Por qué no en sus peritazgos escuchar? ¿Sí? Y no simplemente establecer o llevarse a cabo elementos de reflexión hermenéutica, ¿no? Que no son suficientes a veces. Cuarto, las culturas deben nutrir los procesos democráticos. ¿Qué quiere decir que las culturas deben nutrir los procesos democráticos? Es que cada cultura prácticamente va a generar nuevos elementos formales para comprender cómo debemos ser respetuosos hacia los demás, ¿sí? Entonces, lo que Enrique Dussel llamaba el etnocentrismo, ¿no? Cambiar esa esencia formal que teníamos como seres humanos y volvernos respetuosos, conocer al otro, aprender al otro, a pensar cómo otra cultura dominante puede ayudarme a matizar este pensamiento
colonial que tengo, ¿verdad? Quinto, las cortes constitucionales están trabajando respecto a este diálogo intercultural, ¿sí? A diferencia del Estado, vemos que no hay una conexión, ya se está hablando desde Colombia desde los derechos bioculturales, que son muy similares a la justicia intercultural, pero es una diferencia de luchas como tal, ¿sí? Y es prácticamente eso es lo que ha realizado una obstrucción para que tengamos un desarrollo de país, ¿no? Y obviamente el sexto, diálogo incluyente. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de diálogo incluyente? Es, por ejemplo, eso es una autocrítica que me hago yo y también que podría pues tomarse desde la escuela si lo quieren, pero yo creo que en este tipo de capacitaciones interculturales, yo soy un mestizo investigador hablando de interculturalidad, ¿sí? A veces no me siento como con la fuerza de decir todo lo que yo no veo, ¿sí? Entonces la idea sería de este tipo de charlas, ¿por qué no también traer a las bases de esa interculturalidad, ¿no? Hablar con líderes indígenas, con gobernadores indígenas, que prácticamente saben y manejan más a fondo su derecho, ¿no? Y que el derecho permita dialogar con esas formas, ¿no? Y preguntarme a mí mismo, yo con qué derecho tengo que hablar por el otro, ¿no? Entonces, si la otra persona también pudiera estar en esos espacios de reflexión. Entonces, esas son mis conclusiones, esa es mi autocrítica. Muchas gracias por escucharme, creo que me pasé unos 4 o 5 minutos de mi exposición y simplemente para finalizar como autorreflexión y propósitos es buscar una transformación de discurso judicial desde las bases, desde lo local. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctora Mónica. Le doy la palabra a usted y quedo abierto a las preguntas y discusiones que tengan pues, los funcionarios y las personas que estén mirando esta charla. Muchas gracias, doctor Daniel, y pasamos al fragmento de preguntas. Primera pregunta más relevante del chat, doctor. ¿Puede Colombia pasar de un estado multicultural a un estado intercultural? La verdad, yo creo que para pasar de un estado multicultural a intercultural depende de consensos, ¿no? Y vemos que actualmente hay partes que quieren consensos y hay partes que no quieren. Cuando digo las partes que no quieren, vemos que no hay un interés cuando vemos que están matando líderes sociales, no hay un interés cuando vemos que activistas que luchan por el medio ambiente son asesinados. Entonces, vemos que no hay un interés de reflexionar, de escuchar y lo que pretende la ética intercultural, que es interconectar saberes, ¿no? No hay un interés, vemos que persiste un monismo jurídico, yo diría, en Colombia a partir de la política. Nunca hemos tenido presidentes, bueno, hubo un presidente afro que lo desaparecieron de la historia, no hemos tenido magistrados indígenas dentro de la Corte Constitucional, simplemente en la JEP, ¿sí? Entonces, creo que llegar a un estado intercultural depende de consensos, diálogos y sobre todo de querer es poder, ¿no? O sea, si nosotros pues seguimos bajo este mismo elitismo en el que se encuentra enmarcado la sociedad colombiana, va a ser muy complejo y eso son elementos que ayudan pues al diálogo, ¿no? Hablar con otras comunidades que entienden sus problemas desde la justicia, desde la política, creo que es inicial. Para mí Colombia aún no entra a este paradigma intercultural, a pesar que la Corte Constitucional ya lo ha tomado, ya lo ha topado como los derechos bioculturales que propone desde la sentencia del Río Atrato. Segunda pregunta, doctor. ¿Qué pueden aportar los modelos constitucionales boliviano y ecuatoriano en cuanto a la aplicación de la interculturalidad? Bueno, yo creo que Ecuador y Bolivia están en un proceso de diálogo más abierto que Colombia, sin lugar a dudas, ¿no? Es porque en sus constituciones ya aprobaron que ya son estados pluriculturales e interculturales, ¿sí? En Colombia, todavía en la Constitución del 91, en el artículo 4, dice que Colombia es un estado multicultural.
o sea, un Estado que no reconoce, que reconoce, pero que no dialoga con estas sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que guiarnos de esos países como Ecuador, Bolivia, respecto al avance que han tenido, es muy importante. Vemos que los procesos de democracia comunitaria que tiene Bolivia han sido muy importantes para escuchar a su población, ¿no? Para ver cuáles son sus problemáticas y sus nuevos elementos de discusión. Y la democracia comunitaria va más allá de esa democracia representativa y de esa democracia, llamémosla así, representativa, que prácticamente no escucha a las demás personas, ¿no? Entonces es como cuestionarnos hacia dónde debemos ir, si esta democracia que tenemos es suficiente o debemos repensarla como tal vez lo hizo Bolivia, ¿no? A partir de su democracia comunitaria, ¿no? Sería interesante ver cuáles han sido esos ejercicios que ellos han tenido desde ese modelo y obviamente hay conflictos internos en estos países. Vemos que el poder emancipador quiere persistir sobre las personas que han querido salir emancipadas de estos elementos, ¿no? Por tanto, creo que hay cosas que todavía deben revisarse y hay cosas que deben alimentarse todavía desde esos dos países y desde sus experiencias. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento especial al doctor Daniel Laureano Noguera Santander por su excelente explicación acerca de la inclusión de los conceptos de interculturalidad, pluriculturalidad y multiculturalidad que brindan a la Administración de Justicia una mirada eficaz para que desde su rol impacten en la evolución de los valores sociales de nuestro contexto colombiano. Doctor Noguera, muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy amable. Gracias asimismo a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.